Hola, doctora. Buenos días. Vamos a iniciar ¿Qué ya tal? Buenos días. Gracias, doctora. Vamos a iniciar la clase de síndrome Sí. de hipertensión portal. Entonces, para el abordaje, vamos a hablar un poquito de la introducción de este síndrome, de la fisiopatología. Vamos a comentar un poquito de la etiología, las causas principales por las cuales se da este síndrome, las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de diagnóstico y vamos a tocar las guías de Babeno 7. Un poquito de las efemérides de este síndrome, no del síndrome no como tal, sino de este día, 9 de agosto, recordando que hace pues ya unos años, en 1986, un 9 de agosto, como un día de hoy, fue el último concierto en vivo de Queen en Knebworth Park, en Inglaterra, el parque más grande de Inglaterra. Pues fue la última vez que tuvimos el gusto como humanidad de escuchar a Freddie Mercury antes de que falleciera. Y no falleció de hipertensión portal, pero pues es un dato relevante para la historia de la humanidad. Muy importante. Bueno, dándole ya seguimiento a lo que nos compete. Perdón, Axel, Sí. una molestia. ¿Será que puedas cambiar el modo de presentación? Sí. Es que aquí sale completo, no sé cómo se ve en su... Como de moderador. Ok, permítame. No sé si ya haya cambiado. Ya quedó, ya quedó. Perfecto. Bueno, el desarrollo dentro del contexto de cirrosis, bueno, como introducción tal, este síndrome de hipertensión portal se genera dentro del contexto de cirrosis, dentro de trombosis de la vena porta, extrahepática o esquistosomiasis, ¿no? Son algunas de las causas principales por las cuales vamos a tener el síndrome de hipertensión portal. Aquí está el punto, sí. El resultado de la resistencia al flujo sanguíneo portal puede dar lugar a complicaciones que son las que van a estar generando secundarias al síndrome de hipertensión portal, como varices hemorrágicas y ascitis. Se define el síndrome de hipertensión portal como un gradiente de presión venosa hepático mayor a 5 milímetros de mercurio. En un momento de la plática vamos a tocar cómo es la forma en la que se mide este gradiente. Entonces, recordando un poquito de la anatomía, pues tenemos la vena porta hepática, que va a estar generada por la mesentérica superior y por la vena esplénica. Ya dentro de un contexto más no tan macroscópico, viéndonos algo más microscópico, no tanto en los sinusoidales, pues esto ya se va a unir junto con la vena cava inferior, y dentro de los sinusoidales pues ya generarán este intercambio porto-cava. Ahora, la irrigación hepática corresponde a un 75% de la sangre que proviene de la vena porta y un 25% a través de la arteria hepática. El sistema venoso portal lleva sangre de todo el sistema gastrointestinal, excepto la primera porción del esófago y la parte distal del recto. La porta suele medir alrededor de 6 a 8 centímetros de longitud. Ahora, ya entrando un poquito más a la fisiopatología, existe una resistencia como tal al flujo sanguíneo portal, y esto se empieza a agravar con un aumento de un flujo o la generación de un flujo colateral portal. Existe una resistencia que puede ser de manera intrahepática, que puede ser prehepática, puede ser posthepática. Inclusive dentro de la intrahepática se llega a dividir en intrasinusoidal, postsinusoidal y presinusoidal. Algunos ejemplos, pues como intrahepática, la cirrosis; prehepática, una trombosis de la vena porta; posthepática, un síndrome de Buchiari. Existen algunos componentes estructurales y dinámicos para el aumento en las resistencias, de los cuales también vamos a comentar. Algunos de estos cambios estructurales pueden ser la distorsión en la microcirculación, ya sea por la formación de fibrosis, los mismos nódulos, se van a generar nuevos vasos, o la formación de un riego colateral en la cual vamos a tener angiogénesis, o por una misma oclusión vascular. Algunos de los cambios dinámicos destacan con la activación de las células estrelladas hepáticas, las cuales van a activar microfibroblastos rodeando los sinusoides. Esta activación de células pues, va a generar que el liso vascular, va a generar cambios en el liso vascular hepático, que
va a tener como consecuencia la producción de endotelinas, angiotensina 2, norepinefrina y tromboxanos, que esto a su vez va a generar una vasoconstricción y justamente dentro de los sinusoides va a haber una reducción de vasodilatadores como el óxido nítrico. Ahora, al empeorar la hipertensión portal, aumenta el flujo sanguíneo esplácnico, ya como un daño colateral. Estos cambios van a producir una hipotensión sistémica con un llenado vascular insuficiente. Este mismo llenado vascular insuficiente va a generar una expansión del volumen plasmático y, como consecuencia, un aumento del gasto cardíaco. Esta es una de las principales consecuencias por las cuales vamos a desarrollar la citis dentro del síndrome de hipertensión portal. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas más comunes las tenemos como la cirrosis y la esquistosomiasis a nivel mundial. Ya dependiendo del lugar donde uno se encuentre, pues es más probable que tengamos como causas principales, sobre todo la cirrosis. Tenemos, bueno, se habla de que existen pacientes que se encuentran completamente asintomáticos, en los cuales ya están en un estadio de cirrosis, y que tienen alrededor de un 80 al 90% de estos pacientes, pues ya tendrán aumento en el gradiente pulmonar, en el gradiente portal de la vena hepática. De esos 80-90%, el 40% es muy probable que ya tenga varices esofágicas como un daño colateral o una descompensación de este síndrome de hipertensión portal. Ahora, como les comentaba, dentro de las situaciones que pueden llevar a una desestabilización, pues tenemos propiamente en sitios anatómicos, ya sean por distribución prehepática, intrahepática o posthepática. La hipertensión portal no cirrótica, dividiéndola de esta manera, vamos a tener diferentes causas. Dentro de las intrahepáticas se van a dividir o a subdividir a su vez entre causas presinusoidales, sinusoidales o postsinusoidales. Las prehepáticas, pues existen diferentes etiologías como la trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplácnica, puede haber una fístula arteriovenosa esplácnica o esplenomegalia, por ejemplo, causada secundaria a un linfoma. Las posthepáticas puede haber una obstrucción de la vena cava inferior o inclusive algunas causas ya de índole más del sistema cardíaco como pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva. Ahora, dentro de la subdivisión de las causas intrahepáticas tenemos a las presinusoidales, las sinusoidales y las postsinusoidales. Dentro de estas, pues como pueden ver, es bastante variada la situación. Existe dentro de las presinusoidales situaciones de parasitosis como esquistosomiasis, hipertensión portal no cirrótica idiopática, colangitis biliar primaria, fibrosis hepática congénita, colangitis esclerosante primaria. Se habla también de toxicidad cloruro de vinilo o inclusive una oclusión neoplástica de la vena porta en su ramo intrahepático. En las sinusoidales, pues tenemos envenenamiento por arsénico, daño por fármacos como amiodarona y metrotexate, el síndrome de Gaucher, virus de la hepatitis, una fiebre Q crónica, puede haber también un depósito de amiloide e inclusive en los casos de embarazadas con hígado graso agudo en el embarazo. Las postsinusoidales, pues un síndrome de obstrucción sinusoidal, lesión por radiación, toxicidad por vitamina A, angiosarcoma, sarcoidosis y se comenta también una infección por Mycobacterium avium o Mycobacterium avium complex. Ahora, las mismas manifestaciones clínicas de este síndrome pues van a estar dadas por las descompensaciones que se van a estar generando, ¿no? El síndrome o este aumento en la presión nos va a generar dilatación varicial con su consecuente hemorragia varicosa. Puede haber una gastropatía hipertensiva portal en casos raros, el desarrollo de ascitis. Podemos generar síndromes como un síndrome hepatorenal, un síndrome hepatopulmonar. Hay una generación o un aumento en la misma presión dentro de los shunts o se generan algunos shunts en situaciones portopulmonares. O si el aumento es ya aún mayor, inclusive hasta 30 a 40 milímetros de mercurio, pues la generación de peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, las manifestaciones clínicas asociadas propiamente a las complicaciones, pues son las que ya conocemos, ¿no? Hemorragia y hematemesis en el caso de varices hemorrágicas. La gastropatía hipertensiva portal, aunque es de causa común, pues puede presentarse como un sangrado significativo sin
en un paciente en el cual no se puede dilucidar algún otro tipo de causa, se observa una exudación mucosa difusa en otras lesiones que expliquen la hemorragia. El mecanismo pues se genera a nivel de la presión portal con una resistencia vascular. La citis, pues el paciente va a presentar el aumento de peso, la disnea y la saciedad temprana que ya conocemos. La peritonitis bacteriana espontánea con datos pivote como la fiebre, el dolor abdominal, la alteración en el estado mental y un daño renal agudo. El síndrome hepatorrenal explicado por la vasodilatación arterial en la circulación esplácnica, desencadenada por la misma hipertensión portal con los cambios hemodinámicos propios del síndrome. Normalmente lo vemos con un sedimento urinario de manera o con características benignas y presentando una tasa de excreción de sodio bastante baja. El hidrotórax hepático se ve como un derrame pleural en un paciente con cirrosis, en el cual se evidencia una enfermedad cardiopulmonar subyacente. Tenemos que hay un flujo a través de uno de los defectos que presenta el diafragma, sobre todo el lado derecho, y ese flujo del líquido acítico pues va a ser lo que nos esté generando ese derrame pleural. Ahora, en causas de esto también genera causas como hipertensión portopulmonar, en la cual está asociada la hipertensión portal. Tenemos alteraciones a nivel de un gradiente alveolo arteriolar mayor a 15, una presión arterial de oxígeno menor a 80. Tenemos también dentro de este síndrome shunts intrapulmonares, o inclusive se caracteriza por platipnea ortodesoxia, que es cuando el paciente de manera un poco distinta a lo que normalmente conocemos, presenta episodios de disnea, la bipedestación, que mejoran con el decúbito. Inclusive llegan a desaturar estando la bipedestación y pues esto se revierte con el decúbito. Ahora, una miocardiopatía cirrótica, pues la presentamos también con disminución a la respuesta inotropa y cronotropa, con disminución de la función sistólica y diastólica. Podemos tener también presente un aumento de troponinas y de pro-BNP. La colangiopatía portal, también conocida como biliopatía portal, se asocia a una trombosis venosa por comprensión de los conductos biliares y esto es a su vez por el aumento de las grandes venas dadas por el flujo colateral que se está generando. Entonces esto, pues como dato pivote o una situación clínica, el paciente presenta obstrucción biliar con su consecuente ictericia. Para el diagnóstico, pues vamos a tener un paciente con factores de riesgo ya conocidos, puede ser en este caso como cirrosis y presentando las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Esto ya si el paciente lo tenemos diagnosticado con cirrosis. Ahora, ante el diagnóstico, ante la duda, se puede determinar el gradiente de la presión venosa hepática. El mismo gradiente nos va a medir o aproximar, o va a ser está dado más que nada por una suma, una resta entre otros gradientes que nos va a atenuar un número como tal, una presión en la cual es normal entre 1 a 5 milímetros de mercurio. Ahorita comentaremos cuál es la forma dada, sobre todo se emplea un cateterismo en el cual podemos obtener esta presión venosa. Ahora, datos importantes a tener en cuenta es que pues, si este gradiente es mayor a 6 milímetros de mercurio, estaremos hablando de hipertensión portal. Si estuviera en un contexto de mayor a 10 milímetros de mercurio, hablaríamos de una hipertensión portal clínicamente significativa. Y si aumentara inclusive 2 más, o sea, estuviéramos ya en un contexto de 12 milímetros de mercurio, pues tendríamos un riesgo de sangrado y el posible desarrollo de la citis. Existen umbrales dentro de los distintos pacientes, como todo en la medicina, y con distintas situaciones clínicas, ¿no? Entonces, existen umbrales pronósticos del mismo gradiente, dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente, ¿no? En un paciente en el cual tengamos una cirrosis compensada, pues tenemos que un gradiente de presión venosa hepática de 10, pues nos puede dar las varices esofágicas, o pudiesen aumentar o agravar el carcinoma hepatocelular que esté presentando en ese momento el paciente. Ya cuando tenemos una presión mayor a 12 o igual a 12, pues podemos presentar sangrado por las mismas varices, y si tuviésemos un gradiente de 16, pues habría una alta probabilidad de que
existiera una descompensación clínica con un aumento en la mortalidad. Ahora, en un caso en el que el paciente ya tuviese como tal una descompensación, ya estuviese presentando alguna situación clínica del síndrome de hipertensión portal, pues recordar que el gradiente alrededor de 16, además del sangrado, pues pudiese ser ya un resangrado, o que el paciente, inclusive si estuviera en un gradiente de presión venosa de 20 más una hemorragia activa, habría un difícil control de esa misma hemorragia. Un gradiente de presión venosa de 30 nos da una alta probabilidad de peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, como tal, ¿cómo se va a calcular el gradiente de presión venosa? Pues es una ecuación en la cual se va a restar la presión venosa hepática libre de la presión venosa hepática en cuña. Los valores que vamos a obtener van a estar dados por un cateterismo de la vena hepática, y si bien la presión venosa hepática libre es determinada mediante la medición directa de la presión en la vena hepática. Ahora, ya la presión venosa hepática en cuña se va a obtener mediante la oclusión de un globo directamente de la vena hepática. A este se le va a inyectar una pequeña cantidad de contraste, alrededor de 5 milímetros, y se va a observar qué tanto se está ocluyendo o qué tanto está pasando o no está pasando este medio de contraste. Entonces, como tal, va a ser la relación entre la presión venosa hepática libre restada de la presión venosa hepática en cuña, que es secundaria al movimiento que se está haciendo con el balón al meter el medio de contraste. De esta manera vamos a obtener el gradiente de presión venosa hepática. Ahora, existen medidas hemodinámicas dentro de este tipo de causas en los pacientes con hipertensión portal. Aquí, pues, cabe destacar que pacientes que tengan causas postsinusoidales, pues vamos a encontrar este gradiente de presión hepática normal, y eso incitaría a que nosotros hagamos un abordaje un tanto más completo. Cuando son causas presinusoidales o sinusoidales, pueden estar normal o ligeramente aumentada o aumentado propiamente. Ahora, existen también métodos no invasivos del gradiente de presión venosa hepática, en el cual pues podemos usar o hacernos apoyo de herramientas como la ecografía Doppler o la elastografía. En la ecografía Doppler pues vamos a encontrar datos que nos hablan ya de síndrome de hipertensión portal de manera obvia, que serían pues la citis, la esplenomegalia. Puede haber un aumento, o se define también como hipertensión portal, a un aumento en la velocidad media del flujo portal mayor a 12 centímetros por segundo. Puede haber una inversión del flujo en la vena porta, y pues como tal el diámetro de la vena porta puede estar aumentado más de 13 milímetros. En la elastografía pues vamos a medir la rigidez hepática. De esta manera se ha sugerido que menos de 13.6 kilopascales pudiesen descartarnos una hipertensión portal, y existe un umbral entre este número al 21.1 en el cual pues quedamos en duda. Sin embargo, más de 21.1 kilopascales pudiesen confirmarlos el síndrome de hipertensión portal, un aumento en la presión portal. Ahora existe un consenso que se lleva a cabo, si no mal recuerdo, cada 6 años, y justamente en el mismo año que fue lo del concierto de Queen se llevó el primer consenso, que se llama Baveno. Baveno 7 es la última revisión que se hizo del consenso de hipertensión portal. Baveno pues es un área ubicada en Italia, en la región de Piamonte, creo que se llama, en donde pues tienen un laguito muy bonito y una iglesia como parte de su patrimonio, que no recuerdo el nombre de la iglesia, pero al parecer es como su Valle de Bravo, muy bonito. Entonces, Baveno 7 es un consorcio a partir de 2019, fue un consorcio ya oficial por la Sociedad Europea del Estudio del Hígado, en el cual se tiene como, en el último consorcio, digo, en la última reunión que fue hecha justamente en el 2021, ya llamada Baveno 7, se establecieron los siguientes objetivos. Hay los eventos claves, o bueno, más bien era de determinar los eventos claves y definitorios para una situación o un síndrome de hipertensión portal, revisar la evidencia que ya se tenía previamente respecto a la historia natural de la enfermedad, revisar el diagnóstico invasivo y no invasivo de la hipertensión portal, ya fuera por el cateterismo que mencionamos anteriormente o por elastografía,
y generar algunas recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de los pacientes, así como generar recomendaciones basadas en la evidencia para la formación de ensayos clínicos. Ahora, Baveno 7 como tal fue llamado a una atención personalizada para la hipertensión portal, en donde dan la relevancia y las indicaciones para medir el gradiente portal de la vena hepática, visto como un gold standard, o sea, como un método de diagnóstico definitivo. El uso de herramientas no invasivas para el diagnóstico de enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que es un término que ellos acuñan y que se establece como un semejante a una cirrosis compensada. Prevención del primer episodio de la descompensación, algunas recomendaciones que nos pudiesen ayudar a que el paciente no llegue a esta descompensación como tal, a todas las características clínicas que nos lleva el síndrome de hipertensión portal, y al mismo diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, las siguientes 5 diapositivas que les voy a pasar son algunos de los puntos que consideré más importantes dentro de la guía de práctica clínica, bueno, dentro del consorcio de Baveno 7. Entonces, del diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa, ellos lo definen de esta manera: pacientes con cirrosis ocasionada por un virus o alcohol, en la cual la medición del gradiente de la presión venosa hepática es el gold standard para determinar la presencia de hipertensión portal, definida por ellos como un gradiente de presión venosa hepática mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Ahora, dentro de pacientes que se presenten con esteatohepatitis no alcohólica, que tengan, que ya presenten un gradiente de presión venosa mayor a 10 milímetros de mercurio, se encuentra una fuerte asociación con la presencia de signos clínicos de hipertensión portal. Estos pueden estar presentes inclusive si el paciente tuviera un gradiente de presión venosa hepática menor a 10. Entonces, el hecho de que tengamos de manera determinante un número, en este caso el 10 o mayor a 10, pues no lo exime como tal al paciente de que pueda o no tener un desencadenante del síndrome de hipertensión portal. Entonces, también, inclusive pacientes con cirrosis por causa viral o alcohólica que presenten una disminución del gradiente de presión venosa hepática en respuesta al uso de beta bloqueadores no selectivos, se asocia con una reducción significativa en el riesgo de sangrados de varices esofágicas u otros eventos descompensantes. En un momento más hablaremos de específicamente qué beta bloqueadores fueron los que encontraron una reducción a la mortalidad. Ahora, otra situación que nos compete como internistas, pues evaluación de riesgos quirúrgicos. Ellos comentan dos o emiten dos recomendaciones respecto al síndrome de hipertensión portal aquí en Baveno 7. Nos hablan de que la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, esto quiere decir con un gradiente de presión venosa mayor a 10, se asocia con un mayor riesgo de descompensación y mortalidad en pacientes con cirrosis que van a ser sometidos a una cirugía hepática de resección por carcinoma hepatocelular. Y también existen una recomendación para aquellos pacientes candidatos a una cirugía abdominal, de la cual va a ser de una índole no hepática, en los cuales se presenten con un gradiente de presión venosa mayor a 16, se ha visto que se asocia con un mayor riesgo de la mortalidad después de que se lleve el evento quirúrgico. Ahora, el uso de herramientas no invasivas para el diagnóstico, pues nos comentan o nos hacen hincapié de la elastografía y de cómo vamos a medir la rigidez del hígado. Entonces, la elastografía en la práctica clínica ha permitido identificar de manera temprana pacientes con enfermedades crónicas no tratadas o activas en los cuales puede haber un riesgo de tener hipertensión portal clínicamente significativa, en riesgo de que estos pacientes presenten una descompensación y fallezcan. Ahora, la medición de la rigidez del hígado tiene como objetivo estratificar el riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa, recordando mayor a 10, y descompensada, independientemente del estadio histológico o de la capacidad de la medición de la rigidez del hígado para identificar estas etapas. Entonces, también nos dan algunos criterios para identificar a la enfermedad hepática crónica avanzada compensada, en las cuales nos comentan lo que ya les había puesto en una diapositiva anterior,
que la elastografía menor a 10 kilopascales en la ausencia de otro signo clínico o de imagen descarta como tal la enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Los valores entre 10 a 15 kilopascales pues nos dejan un umbral sugestivo y valores mayores a 15 kilopascales son altamente sugestivos. Pacientes con enfermedad hepática crónica y una rigidez de hígado menor a 10 kilopascales tienen un riesgo insignificante a 3 años, esto quiere decir menor al 1%, de presentar una descompensación y que por esto mismo pudiese tener un evento de muerte relacionado a una complicación hepática. Entonces, pues aquí destaca bastante la situación en la cual la elastografía pues puede ser un método determinante respecto al futuro o pues la prognosis, ¿no?, que va a tener como tal nuestro paciente. Ahora, respecto a prevenir el primer episodio de descompensación, pues ya con un daño hepático superpuesto que pudiese estar dado por un evento de hepatitis alcohólica aguda, una hepatitis viral o una lesión por algún fármaco, como por ejemplo metotrexate, pues estas lesiones pueden precipitar de manera abrupta la descompensación del síndrome de hipertensión portal. Existen otros factores como el hepatocarcinoma y eventos quirúrgicos que también puedan precipitar la descompensación de pacientes en los cuales se encuentre una situación clínicamente significativa. Otros factores como, bueno, esto ya lo había mencionado con el acto quirúrgico, y dentro de las maneras que tenemos nosotros como médicos para prevenir de manera, digámoslo como en el primer nivel o el segundo nivel, un episodio de descompensación, pues es con el uso de beta bloqueadores no selectivos. El tratamiento con beta bloqueadores no selectivos debe ser considerado para prevenir estos episodios de descompensación. Ahora, nos mencionan que el carvedilol contribuye a una mayor reducción de la presión portal, que inclusive el carvedilol es preferido ya que es más eficaz en la reducción de un gradiente de presión venosa hepática y tiene una mayor tendencia a disminuir las descompensaciones y mejor grado de la tolerancia en el paciente. Se ha demostrado que mejora la supervivencia y también nos recalcan una situación que es bastante importante compartir aquí, que actualmente no existe un motivo para iniciar el beta bloqueador no selectivo en pacientes en los cuales no esté demostrado o no presenten una hipertensión portal clínicamente significativa. Esta fue un poquito de la bibliografía que empleé. Me basé casi todo en la guía del Baveno, en el libro de Schlesingers y Fortran, así como en UpToDate y un poquito en el Harrison para comentarles las diapositivas previas. Y esto sería todo por el momento. No sé si, doctora, usted quisiera comentar algo al respecto. Axel, la verdad es que creo que hiciste una muy buena clase. Gracias. Una muy buena revisión, muy práctico. Creo que pusiste efectivamente pues, lo más relevante o lo más importante que debemos saber acerca de la hipertensión portal. Ya. Profilaxis preprimaria, que es de lo que dijiste de lo último, ¿hay algo que me sirva para evitar que los pacientes hagan varices o que si no tienen hipertensión portal clínicamente significativa? ¿Alguien quiere opinar en base a esto que acabamos de ver con Axel en la clase? ¿Sirve algo? Dice Sebastián que recuerda nada más la parte de los beta bloqueadores. Preprimaria es, quiero evitar que mi paciente vaya a hacer varices, estrictamente no hay algo que se recomiende. Así como le voy a dar propranolol en el momento que ya lo diagnostiqué con hepatopatía crónica, no está todavía validado. Luego, profilaxis primaria ya documenté que tiene cierto grado de hipertensión portal clínicamente significativa y bueno, lo más evidente, lo más sencillo que nosotros hacemos sería con una endoscopía. Le haces una endoscopía, ves si tiene varices esofágicas y en ese caso importa mucho la función hepática. Lo que
recomiendan es si es un paciente que está compensado, que está en Child Lab, bueno, y las varices son pequeñas, pudieras no darle el beta bloqueo. Sin embargo, ahora yo sugeriría que pues sí, o sea, lo encuentras, lo documentas, si se dé el beta bloqueo, se prefiere carvedilol porque incluso se ha visto que tiene un impacto en la mortalidad. Entonces, en primaria es el paciente que tiene datos de hipertensión clínicamente significativa, y digo como algo objetivo porque no es frecuente que tengamos, o sea, no a todos nuestros pacientes cirróticos vamos a tener el acceso, sería lo ideal, pero no vamos a tener el acceso de enviarlos a todos a una medición de gradientes, ¿no? No en todos los centros está disponible esto. Entonces, bueno, hay que necesidad de echar mano de otras herramientas. ¿Cuáles? Bueno, una es la elastografía, y Baveno lo que recomienda es que no a todos mandes endoscopía, sino que si tienes la herramienta de la elastografía, pudieras a lo mejor evitar algunos estudios endoscópicos, como ya lo mencionaste. Pero bueno, estábamos en profilaxis primaria. Entonces, documentas que es un paciente que tiene varices. Le damos beta bloqueador, puede ser con propranolol o carvedilol. El favorito ahora es carvedilol. Sin embargo, no lo tenemos accesible. En medio privado sí, más o menos, porque a veces tampoco lo consiguen en las farmacias. Y con propranolol es un poco más sencillo conseguirlo y más económico, ¿no? Pudiera ser que esto favorezca el apego de los pacientes. Y bueno, en el medio institucional, pues es con lo que contamos. Y en profilaxis secundaria, ¿qué les damos en profilaxis secundaria? Ligadura más beta bloqueo. Ajá. Sí, me menciona Alexis que ligadura más beta bloqueo. Más beta bloqueo. Y en primaria pudiéramos elegir, ¿no? Ahí pudiéramos elegir si se le hace la endoscopía y encuentras varices grandes, si hay datos de mal pronóstico en el momento de la endoscopía que pareciera que pudiera tener riesgo de sangrado, es decir, que haya hematoquistes o esto, bueno, pues ahí se sugiere hacer la ligadura. Sin embargo, si te lo regresan porque no tiene datos de mal pronóstico y debes elegir, ¿cuál elegirían? Ahí es uno u otro. ¿Cuál elegirían? ¿Cuál creerían que pudiera ser favorito en este caso? Bueno, de elección, no favorito. No es superior la ligadura. Exacto, beta bloqueador. Ajá. Porque, bueno, pues en el beta bloqueador, pues sí, lo que nosotros queremos es disminuir la presión, ¿no? En cambio, la ligadura es totalmente mecánico el asunto. Entonces, en primaria debemos elegir una. Puede ser que haya pacientes que no sean tolerantes al beta bloqueador y que les produzca mucho mareo, mucha cefalea, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, es intentar, y si el paciente no lo tolera, sería mandarlo a ligadura. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? Creo que no, doctora. Todo está muy claro al parecer. Sí, realmente fue una clase muy clara, muy práctica. Pero si hago alguien que tenga algún comentario. No, creo que no. Creo que todo bien, doctora. Ok. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra consideración. Ok, doctora. Pues acá, bueno. Nos vemos. Pues nos vemos entonces el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Para más fácil recordar,